Pues el profesor Raúl Fornet nació en Cuba y está doctorado en filosofía en la Universidad de Aix y Salamanca. Sigue siendo un profesor honorario de estas universidades. Ha sido, digamos, director del Instituto de Escuela Internacional de Filosofía Intercultural, ¿sí? Y ha apoyado, digamos, de manera muy vital toda la configuración de la Asociación Suramericana de Filosofía y Teología Intercultural. Repito, él encarna ya una apuesta de pensamiento que ha inspirado ya a muchos investigadores, hombres y mujeres en América Latina. Y simplemente quisiera cerrar su presentación con la mención de este último libro que ha publicado el año 2019, que quizás tenga que ver mucho con lo que él va a plantear el día de hoy, que tiene que ver, es el título de ese libro, es Con la autoridad de la melancolía, los humanismos y sus melancolías, que me parece que abre muy bien lo que quizás el profe nos quiera compartir el día de hoy. Te repito la mecánica, el profesor va a tener entre media hora y 45 minutos de una apuesta reflexiva y luego, repito, abriríamos el espacio para quienes quieran preguntar, contrapreguntar, comentar. Sin embargo, insistir en este asunto y es que puedan colocar sus preguntas en el chat para nosotros ir recogiendo esas inquietudes que luego le compartiremos al profesor Raúl. Entonces, profesor Raúl, estamos en su palabra en la mañana del día de hoy y repito, mil gracias por estar con nosotros y nosotras. Bien, muy buenas tardes desde aquí. Muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente naturalmente a Julio, que me ha presentado, a Reina, que fue la que me invitó, a Carlos Adolfo, siempre tan amable y cariñoso y receptivo. Y soy yo el que agradece la invitación por la oportunidad que me da de conversar, aunque sea a la distancia, con ustedes, cuestiones que creo que nos preocupan a todos. Voy a ser quizás más breve del tiempo que generosamente me dan, porque creo que lo más importante es conversar y dialogar. Y creo que pueden tener preguntas que son mejores que las respuestas que yo pueda dar, pero que conjuntamente nos pueden ayudar. Bien, el tema ya lo ha mencionado Julio, y yo lo voy a tratar en dos puntos. Y el primer punto va a girar en torno a la crítica intercultural, y el segundo punto va a girar en torno a las consecuencias que tiene esa crítica intercultural para la tarea educativa hoy, para la educación hoy. El primer punto se centra en dos preguntas que yo no las voy a responder, las voy a explicar más bien, y que pueden ser un guión para nuestra conversación después. La primera pregunta es simple. ¿Por qué es necesaria la crítica intercultural al concepto hegemónico del desarrollo humano? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? La segunda pregunta es, digamos que es necesaria, pero habría que preguntar, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué hace posible hoy una crítica intercultural del concepto hegemónico de desarrollo si todos estamos impactados? Somos en realidad parte de ese desarrollo hegemónico. ¿Cómo es posible no salir de ese círculo y posicionarse críticamente? Bien, esas son las dos preguntas. En referencia a la primera pregunta, el punto esencial es tener en cuenta
que la necesidad de una crítica intercultural del concepto hegemónico de desarrollo no nace de la filosofía intercultural, sino del mundo, del estado del mundo, de la hegemonía que tiene en sus garras el mundo nuestro. Pero es el estado de cosas que se da por normal en el mundo que habitamos, lo que reclama una necesidad de crítica intercultural. Quiero decir, es la situación en la que vivimos y convivimos en el mundo de hoy, lo que pide que seamos críticos y que lo seamos de manera intercultural. Bien, ¿por qué? Porque si miramos no con espejuelos, con gafas ideológicas, sino con desnuda honestidad intelectual el mundo de hoy, si miramos con honestidad intelectual el mundo de hoy, tenemos que sentirnos heridos, afectados por el curso de la realidad histórica y constatar que vivimos en una realidad histórica que ha hecho posible que planetariamente se someta el ideal del desarrollo humano, se someta el ideal del desarrollo humano a la ideología del progreso. Se ha sometido el ideal del desarrollo humano a una ideología que he llamado ideología del progreso, y que ahora preciso, del progreso industrial, tal como se soñó y se impuso en la Europa moderna y capitalista a partir del siglo XVIII. Este sometimiento del ideal ético del desarrollo humano a los intereses de un progreso entendido capitalísticamente, ese sometimiento significa, y esto es esencial, una suplantación axiológica. Quiere decir, por ese sometimiento se transmutan, se sustituyen los valores éticos que caracterizaban y daban sentido al ideal del desarrollo humano como ideal de perfeccionamiento humano, son sustituidos por los intereses del crecimiento industrial, por los intereses del capital, de la mercancía, del mercado, etc. Y este sometimiento no es un acontecimiento abstracto, yo lo decía antes, una sustitución axiológica. Eso es cierto, o sea, hay una sustitución axiológica, pero esa sustitución axiológica se concretiza. Y dicho más claramente todavía, esa sustitución axiológica se hace mundo. Se hace mundo y toma la cara concretísima de una civilización. Lo que nosotros llamamos hoy desarrollo humano, en el sentido hegemónico, eso no es más que una civilización, una manera de hacer mundo y de hacer seres humanos. Y como tal, como es impuesta por hegemonía,
esa civilización significa, en mi lectura, una cruzada colonialista, una nueva cruzada de colonialismo, de imperialismo. En una palabra, el desarrollo, el progreso, deja de ser un simple proyecto ideológico, una visión del mundo, para convertirse en una estructura civilizatoria, en un marco civilizatorio e incluso en una fijación civilizatoria, porque es totalitaria y no permite otras configuraciones de mundo. Y ahí está la hegemonía, ahí está la hegemonía. Entonces, por esa imposición, por ese convertirse en el eje central de nuestra manera de ser y estar en el mundo, el progreso o el desarrollo en ese sentido hegemónico es una maquinaria de nivelación de las diferencias culturales, de uniformación de las formas de pensar y de vivir la humanidad. Y justamente por eso, porque aplana el mundo, se hace necesaria la crítica intercultural de ese proceso, no como idea, sino como estructura concreta del mundo. Entonces, no criticamos una idea, la crítica intercultural no es la crítica de una idea, es la crítica de realidades. Es crítica de realidades, de las realidades que vivimos en el mundo. Y eso es concretamente crítica de la civilización. Porque progreso, desarrollo en ese sentido, es hacer ser y hacer mundo. Pero, ¿cómo es posible dentro de esa estructura hacer una crítica intercultural? Paso, por tanto, a la segunda pregunta, de cómo y por qué es posible en este marco civilizatorio una crítica intercultural. Y en esto yo hago una constatación que luego podemos discutirla, conversarla. Es cierto, basta solamente abrir los ojos y ver cómo nosotros nos comportamos. Es cierto, hoy la civilización que coloniza el mundo ha alcanzado dimensiones, como decía, mundiales, planetarias. No es local, es universal, en un mal sentido, universal, pero es universal. Pero con todo eso, con toda esa expansión, con todo ese imperialismo que la destaca, que parece que no conoce fronteras porque está en la Patagonia, está en Japón, está en Alaska, está en todas partes de esa civilización. Con todo eso, yo afirmo, la civilización que nos gobierna no es la medida del mundo. No da la medida del mundo. Quiero decir, hay más mundo del que presenta la civilización actual. Hay más mundo, hay más vida, hay más realidad de la que publicita nuestra civilización actual y la que quiere pasar como única realidad real. Y precisamente porque hay más mundo que civilización, o hay más realidad que esa realidad que construye el proceso civilizatorio. Por eso es posible criticar la hegemonía de la civilización actual. Y aquí
esa posibilidad tiene mucho que ver con una idea que se la debemos a un filósofo y teólogo jesuita, mártir, Ignacio Ellacuría, que fue asesinado por los militares en El Salvador. A Ignacio Ellacuría le debemos la idea de que hay que estar en la realidad, pero con una actitud definitiva y decisiva, que es la de con voluntad de buscar los lugares que dan verdad. Buscar los lugares que dan verdad. Y esa es la tarea intercultural. Es decir, ¿qué lugares quedan en nuestro mundo que nos den verdad, que nos den bondad, que nos den belleza? De esa es la gran tarea, de una relectura intercultural de la realidad, de esa realidad en definitiva engañosa, porque si no, no tuviéramos la necesidad de buscar lugares que dan verdad. Esta posibilidad intercultural crítica tiene, sin embargo, como condición, precisamente para poder buscar los lugares que dan verdad, tiene como condición indispensable la superación efectiva y afectiva de prejuicios tan afincados en nuestra percepción del mundo como aquel prejuicio que sustenta la división de la humanidad en pueblos modernos y pueblos atrasados. O dicho de otra manera y más polémicamente, entre civilizados y bárbaros. Eso es un prejuicio más afincado en nuestra mente de lo que creemos. Hay que partir de ahí. Es decir, eliminar, digamos, dicho de otra manera, la condición es no ser racistas. No ser racistas. Porque eso de bárbaros y civilizados, eso es racismo puro. O el del atraso y el progreso. Bien, entonces, lo que quiero decir es la posibilidad de una crítica intercultural a la civilización hoy hegemónica que se ha apropiado del concepto de desarrollo, porque hay que no entendemos el desarrollo más que dentro de esa civilización como progreso, supone el reconocimiento más allá de todo el racismo, de que el desarrollo humano, lo que verdaderamente merece el nombre de desarrollo humano, se dice de muchas maneras. Y se realiza siguiendo caminos plurales, cuya pluralidad tiene que ver precisamente con las memorias de sabiduría sobre lo humano que guardan todos los pueblos del mundo. Y no solamente el pueblo blanco moderno. Bien, ese sería el primer punto. ¿Por qué es necesaria la crítica intercultural y qué la hace posible dentro del marco civilizatorio en el que nos movemos? El segundo punto decía que giraba en torno a una cuestión. Va a ser más breve porque es solo una cuestión, no son dos. Es una cuestión. ¿Qué consecuencias se siguen
de una crítica intercultural a ese concepto hegemónico de desarrollo como progreso para la educación. Y aquí hay esas consecuencias que voy a nombrar, tienen lógicamente supuestos. Así que, primero, entendiendo que se trata de una civilización capitalista, mercantilista y mecanicista, que entre otras cosas, y para ajustarme a lo que nos toca hablar aquí hoy, ha convertido la educación en una mercancía deseable, codiciable, justo porque la vende y la programa como instrucción para que la gente aprenda a desempeñar una función en su proceso civilizatorio. No es casual que hablemos de carreras. Hacer carrera. ¿Hacer carrera dónde? Dentro de la civilización. Hacer carrera dentro de lo que programa la civilización. Entonces, teniendo en cuenta eso, la primera consecuencia de una crítica intercultural será la de mostrar que educación no es adiestrar a la gente para que funcione bien dentro de la civilización o para que cumpla una tarea, un oficio dentro de ella, o mucho menos para que promueva los fines de esta civilización, sino que el objetivo de una educación es promover en las gentes, en las personas, sean niños o adultos, el deseo, la necesidad humana de renacer al humano. Educación como proceso de renacimiento en mutualidad con los demás. Renacer a la convivencia humana. Educación como renacimiento a la convivencia humana. Quiere decir, educar para desarrollar lo humano en cada persona. Que eso es justamente lo que dice el concepto. Desarrollo humano. Desarrollo del humano. Aquí se puede hablar mucho, hay muchas cuestiones, por ejemplo, hay muchos documentos que hablan de desarrollo integral. Por ejemplo, dentro de la filosofía latinoamericana, digamos, cristiana más o menos, de pensadores como Juan Carlos Escanone, Dussel, etc., se habla de promoción humana. Promoción humana. En el sentido de promover lo humano. Bien, la segunda consecuencia, dando por supuesto, otro supuesto, ¿no? La segunda consecuencia, dando por supuesto que la civilización hegemónica es mecanicista y que por ser mecanicista, necesita mecanizar a los seres humanos, porque si no, no funciona dentro de una civilización mecanicista. Se necesita mecanizar a los seres humanos para que ellos mismos sean portadores del progreso de la civilización. Suponiendo ese, programas educativos que mecanizan, suponiendo eso, sería como segunda consecuencia la tarea de una crítica intercultural, la de proponer, o mejor, la de contraponer a esa visión de lo real y lo humano, una visión orgánica,
una visión orgánica que educa para la toma de conciencia de que no es el hombre una pieza en el aparato de la civilización, sino un miembro de la vida, un miembro de un organismo cuya vida los reclama como miembro, es decir, como familiar, despertar la conciencia de que somos familia, y que por tanto ningún miembro debería ser educado para ser un fragmento preocupado por su currículum y con la ambición de apoderarse de cosas que pertenecen comúnmente a la familia. Este mecanizar al hombre y al mundo, al ser humano y al mundo, ese mecanizar se ha explicado de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, fue el sociólogo Max Weber, uno de los fundadores de la sociología moderna, lo explicó con el término de desencantar el mundo. Mecanizar es desencantar el mundo. El mundo pierde encanto y se convierte eso en una máquina donde todo se puede explicar analítica y racionalísticamente. Bien, la tercera consecuencia, suponiendo que el mecanicismo desinterioriza la vida humana y el mundo, sería la de promover una educación que sea y represente un proceso de recuperación de la dimensión interior del ser humano y del mundo. Pero para que no se malentienda, esta educación de recuperación de lo interior, de la interioridad del mundo y del ser humano, no es una educación que llama al intimismo de lo privado, sino que enseña a ver que lo fundamental, lo que está realmente cargado de sentido, no acontece fuera en los artificios y aparatos de la civilización, sino que acontece justamente en el alma del ser humano y en las zonas de misterio del mundo. Por eso es el mundo profundo, y por ser profundo el mundo tiene el ser humano interioridad en conexión con esa profundidad del mundo. Es decir, en las memorias acontece lo fundamental, acontece lo que nos carga de sentido en la vida, en las memorias arcaicas, en el sentido griego de la palabra, de principio, en las memorias principales de las culturas y sus mensajes de intensidad de la vida. Interioridad quiere decir aquí la frontera última en la que mundo y persona se compenetran y se copertenecen. Así que no hay fuera y adentro. Y por último, una cuarta consecuencia que resumiría como síntesis de las anteriores, y la resumiría con el nombre de tarea de descivilizar. La educación no debe ser un instrumento para civilizar, sino todo lo contrario, descivilizar. Esto está en
querida doctora Saldaña, esto está en la tradición de Pablo Freire, por ejemplo, las pedagogías críticas del oprimido, sin descivilizar. Descivilizar primero el mundo. Descivilizar el mundo quiere decir limpiar el mundo. Limpiar el mundo de tantos objetos, de tantos artificios que opacan su profundidad real. ¿Sí? Hemos llenado el mundo de objetos y no hay claros en el mundo para ver su profundidad. Hay, por cierto, y siempre hay que citar a Martí de alguna manera. Hay un texto de Martí muy importante a mi parecer, donde él se pregunta, viendo la expansión de la industria norteamericana y cómo vendían los Estados Unidos todo tipo de mercancía a América Latina. Y dice Martí, se pregunta, bueno, ¿con qué derecho invaden los Estados Unidos nuestros países con productos que nadie necesita? Limpiar el mundo. Ahora, para limpiar el mundo necesitamos también limpiar el corazón del hombre, descivilizar el corazón del ser humano, descivilizar el corazón del ser humano para que el corazón del ser humano vuelva a sentir de vida buena las nostalgias de sentido, las nostalgias de ser semejante con los demás y vivir en la armonía con sus semejantes y con el cosmos, sin no dejar que le ahoguen sus nostalgias, las expectativas, es decir, civilizar es limpiar el corazón del ser humano para que el ser humano vuelva a ser un lugar de luz, y no un espacio opacado por la civilización que lo ata y lo detiene. Bien, esos serían mis comentarios a las 3 preguntas en que organicé los 2 puntos de esta pequeña charla. Así que muchas gracias por la atención.